El Vaticano se alza como un misterio dentro de otro misterio. Esta ciudad-estado, la más pequeña del mundo, guarda secretos que han moldeado la historia de la humanidad durante siglos. Ubicado en el corazón de Roma, este enclave de apenas 0,44 kilómetros cuadrados es mucho más que la sede de la Iglesia Católica. Imaginen por un momento un territorio completamente rodeado por Italia, como si fuera una isla en medio de un océano urbano. Aquí gobierna un papa con poderes absolutos, como un monarca teocrático cuyas decisiones trascienden fronteras. Pero, ¿cómo llegó a existir este lugar tan peculiar? La historia oficial cuenta que el Vaticano se independizó de Italia en 1929 con el Tratado de Letrán. Sin embargo, los orígenes de este lugar sagrado se remontan a tiempos mucho más oscuros y fascinantes. Bajo sus suelos descansan secretos que pocos conocen, historias de sangre, poder y fe que se entrelazan de maneras impensables. La Santa Sede, que gobierna este microestado, mantiene una red diplomática global que rivaliza con las grandes potencias mundiales. Sus nuncios apostólicos actúan como embajadores en países de todo el mundo, tejiendo una red de influencia que se extiende silenciosamente por todos los continentes. Pero aquí, en la Plaza de San Pedro, donde miles de fieles rezan diariamente, pocos saben que están pisando tierra que una vez fue testigo de los espectáculos más macabros de la historia romana. El terreno sagrado que hoy veneran esconde bajo sus piedras milenarias una historia que comenzó mucho antes del cristianismo. Los antiguos romanos conocían este lugar como Ager Vaticanus, el Campo Vaticano, una planicie formada por los sedimentos del río Tiber, que se extendía entre las colinas que rodeaban la antigua Roma. Pero este nombre aparentemente inocente oculta orígenes mucho más misteriosos, conectados con una civilización perdida que dominó Italia antes que Roma existiera. ¿Qué secretos guardaba esta tierra sagrada antes de convertirse en el centro del cristianismo mundial? La respuesta nos llevará por un viaje fascinante. Antes de que Roma dominara el mundo, otra civilización misteriosa controlaba gran parte de Italia, los etruscos. Estos pueblos, cuyo origen sigue siendo un enigma para los arqueólogos, poseían conocimientos avanzados y creencias que influyeron profundamente en la cultura romana. Y precisamente en la zona que hoy conocemos como Vaticano, tenían un asentamiento llamado Vaticum. Los etruscos no eran cualquier civilización. Dominaban técnicas de metalurgia que asombraban a sus contemporáneos, construían ciudades subterráneas y tenían un sistema religioso complejo basado en la comunicación con los muertos. Su capital, Veii, se encontraba peligrosamente cerca del actual Vaticano, y algunos historiadores sugieren que el nombre Vaticano deriva directamente de esta antigua conexión etrusca. Coincidencia que el centro mundial del cristianismo se estableciera precisamente sobre un lugar sagrado para una civilización que veneraba a los espíritus. Los etruscos creían firmemente en la vida después de la muerte y desarrollaron elaborados rituales funerarios. Sus tumbas, decoradas con frescos que aún hoy nos sorprenden, revelan una obsesión con el más allá que resulta inquietante. Cuando Roma finalmente conquistó los territorios etruscos, no destruyó completamente su cultura. Al contrario, adoptó muchas de sus prácticas religiosas y supersticiones. Los romanos heredaron de los etruscos la creencia en los augurios, la lectura de las entrañas de animales sacrificados, lo más importante, el respeto por ciertos lugares considerados sagrados. El Ager Vaticanus era uno de esos lugares. Los romanos lo consideraban un territorio especial, ubicado en los límites de su ciudad, donde la realidad parecía más delgada, donde el mundo de los vivos tocaba el mundo de los muertos. Esta creencia no era casual. Bajo esta tierra yacían siglos de historia etrusca, enterrada pero no olvidada. Mientras los primeros cristianos comenzaban a llegar a Roma décadas más tarde, ¿sabían que estaban pisando tierra que había sido sagrada para civilizaciones anteriores? ¿O había algo más profundo, algo que atraía a las fuerzas espirituales hacia este lugar específico? La conexión entre el pasado etrusco y el futuro cristiano del Vaticano estaba a punto de escribirse con sangre. El año 40 después de Cristo marcó el comienzo de uno de los capítulos más sombríos en la historia del lugar que hoy conocemos como Vaticano. El emperador Calígula, conocido por su crueldad y excentricidades, decidió construir un circo en la colina vaticana. Lo que comenzó como un proyecto de entretenimiento se convertiría en el escenario de las persecuciones más brutales contra los primeros cristianos. El Circo de Nerón, como fue conocido posteriormente, no era un lugar común. Construido sobre la antigua tierra sagrada etrusca, parecía estar destinado a presenciar eventos que marcarían para siempre la historia del cristianismo.
Calígula estableció los cimientos en los terrenos de la villa de su madre Agripina, pero cuando ella murió, la propiedad pasó a manos de su nieto Nerón. Nerón transformó el lugar en su parque de diversiones personal. Durante el día, las carreras de carros y espectáculos ecuestres entretenían a la élite romana. Los ciudadanos privilegiados podían presenciar las famosas cuadrigas, esas pequeñas carruajes tiradas por 4 caballos que corrían a velocidades vertiginosas por la arena. Pero cuando caía la noche, el circo revelaba su verdadera naturaleza siniestra. El gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo cambió todo. Nerón, desesperado por encontrar culpables de la tragedia que había devastado la ciudad, dirigió su ira hacia una pequeña secta religiosa que comenzaba a ganar seguidores, los cristianos. El circo, que temporalmente había albergado a ciudadanos sin hogar, se convertiría en el escenario de un espectáculo de horror inimaginable. Las ejecuciones comenzaron como simples crucifixiones, pero la mente perturbada de Nerón ideó formas cada vez más creativas de tortura. Los cristianos eran atados a postes y convertidos en antorchas humanas para iluminar los juegos nocturnos. Sus gritos de agonía se mezclaban con la risa de los espectadores romanos, creando una sinfonía diabólica que resonaba por toda la colina vaticana. Pero entre todas estas víctimas, 2 nombres resonarían para la eternidad, cambiando el destino de ese lugar maldito para siempre. El circo estaba a punto de presenciar el martirio de los 2 pilares del cristianismo. Entre las víctimas del circo de Nerón, 2 hombres estaban destinados a convertir ese lugar de horror en el centro espiritual del mundo cristiano. Pedro y Pablo, los apóstoles más importantes después de Jesús, llegarían a Roma sin saber que su destino final los esperaba en esa colina maldita. Pedro, el pescador de Galilea que había sido elegido por Cristo como líder de su iglesia, llegó a Roma alrededor del año 64. Su misión era clara, predicar el Evangelio en el corazón del Imperio Romano. Pero Roma bajo Nerón se había convertido en una trampa mortal para cualquier cristiano. Las persecuciones eran constantes, y el emperador parecía encontrar un placer perverso en idear nuevas formas de tortura. Cuando Pedro fue finalmente capturado, su destino ya estaba sellado, la crucifixión. Sin embargo, el apóstol hizo una petición que sorprendió incluso a sus verdugos romanos. Se consideraba indigno de morir de la misma manera que su maestro Jesús, por lo que pidió ser crucificado cabeza abajo. Esta petición, nacida de la humildad extrema, se convertiría en el símbolo más poderoso de su martirio. Pablo, el intelectual convertido que había llevado el cristianismo a los gentiles, corrió una suerte diferente pero igualmente trágica. Como ciudadano romano, tenía derecho a una muerte digna, por lo que fue decapitado públicamente en lugar de ser crucificado. Su ejecución, aunque menos espectacular que la de Pedro, causó el mismo impacto entre los cristianos que presenciaron el horror. Pero algo extraordinario sucedió después de estas muertes. Los cristianos, en lugar de dispersarse aterrorizados, comenzaron a venerar el lugar donde habían muerto sus líderes. Según las creencias cristianas primitivas, Pedro fue sepultado en una gruta cercana al lugar de su crucifixión, justo debajo de lo que siglos más tarde se convertiría en el altar mayor de la Basílica de San Pedro. El circo de Nerón, diseñado para destruir el cristianismo, inadvertidamente había creado los mártires que lo fortalecerían para siempre. La sangre derramada en esa arena se había convertido en la semilla de algo mucho más poderoso de lo que Nerón jamás imaginó. Pero los secretos de ese lugar sagrado apenas comenzaban a revelarse. En el centro de la actual Plaza de San Pedro se alza un monumento que ha sido testigo silencioso de todos los horrores y milagros del Vaticano, el obelisco egipcio. Esta columna de granito rojo de 25,5 metros de altura guarda secretos que van mucho más allá de su origen faraónico. Su presencia en el Vaticano no es casualidad, sino el resultado de una cadena de eventos que conectan el antiguo Egipto con el corazón del cristianismo. El obelisco fue originalmente erigido en Heliópolis, la ciudad sagrada del dios Solar-Ra, alrededor del 1835 AC. Durante más de 1000 años permaneció en Egipto, observando el auge y caída de dinastías faraónicas. Pero en el año 37 después de Cristo, el emperador Calígula ordenó su traslado a Roma como símbolo de poder imperial sobre las civilizaciones conquistadas. Lo que pocos saben es que este obelisco fue colocado precisamente en el centro del circo de Nerón, convirtiéndose en el espectador de piedra de todos los martirios cristianos. Durante más de 1500 años, esta columna milenaria observó en silencio las crucifixiones, las torturas y las ejecuciones que tuvieron lugar a sus pies. Si las piedras pudieran hablar, este obelisco contaría historias que harían temblar al mundo.
Curiosamente, este es el único obelisco egipcio en Roma que nunca se cayó. Mientras que los otros 3 obeliscos de la ciudad fueron derribados por terremotos, guerras o el paso del tiempo, este permaneció erguido, como si una fuerza sobrenatural lo protegiera. Los romanos lo interpretaron como una señal divina, y más tarde los cristianos vieron en su permanencia la prueba de que Dios había elegido ese lugar como sagrado. Pero el misterio más inquietante del obelisco no es su supervivencia, sino lo que esconde en su interior. Según relatos históricos, antes de ser transportado desde Egipto, el monolito fue vaciado internamente para facilitar su traslado. Sin embargo, no existe ningún acceso visible a ese espacio hueco. Ninguna puerta, ninguna ventana, ninguna abertura. ¿Qué secretos faraónicos permanecen sellados en el interior de esta columna sagrada? ¿Y por qué el Papa Sixto V decidió en 1586 moverlo exactamente al centro de la plaza, como si fuera el eje espiritual de todo el Vaticano? La respuesta nos lleva a uno de los capítulos más controvertidos de la historia papal. Durante los siglos X y XI, el Vaticano atravesó uno de los periodos más oscuros y escandalosos de su historia. Entre los años 904 y 935, un fenómeno conocido como pornocracia o gobierno de las cortesanas sumergió a la Santa Sede en un abismo de corrupción que casi destruye la credibilidad de la Iglesia Católica para siempre. Este periodo comenzó cuando poderosas familias nobiliarias romanas descubrieron que podían manipular las elecciones papales para sus propios beneficios. La familia Teofilacto, liderada por el senador Teofilacto y su esposa Teodora, se convirtió en la fuerza dominante detrás del trono papal. Pero Teodora no era una simple esposa de noble. Era una mujer de belleza legendaria y ambición desmedida que utilizó su influencia de maneras que escandalizaron incluso a la corrupta sociedad romana. El Papa Sergio III, elegido en 904, se convirtió en el primer pontífice en sucumbir abiertamente a los encantos de Teodora. Su relación íntima con la noble romana no era un secreto en Roma, y cuando nació un hijo de esta unión ilícita, el escándalo alcanzó proporciones épicas. Ese niño, Juan XI, eventualmente se convertiría en papa, estableciendo un precedente aterrador. El papado había comenzado a heredarse como si fuera una monarquía mundana. Pero Teodora tenía una hija aún más ambiciosa y bella, Marosia. Esta mujer extraordinaria no se conformó con influir en un solo papa. A lo largo de su vida, Marosia tuvo relaciones íntimas con al menos 3 pontífices diferentes y logró que su propio hijo, Juan XI, fuera elegido papa a los 21 años. Su poder era tan absoluto que los cronistas de la época la llamaron la senadora de todos los romanos y la patricia de Roma. Durante 3 décadas, estas mujeres convirtieron el Vaticano en su harén personal. Los papas eran elegidos no por su santidad o sabiduría, sino por su disposición a someterse a los caprichos de las matriarcas Teofilacto. Los cargos eclesiásticos se vendían a mejor postor, las decisiones doctrinales se tomaban en alcobas privadas, y el celibato clerical se convirtió en una broma cruel. El escándalo alcanzó su punto culminante cuando Marosia decidió que el poder indirecto ya no era suficiente. Su plan final era tan audaz como blasfemo. Marosia, la mujer que había controlado el papado durante décadas, ideó un plan que habría cambiado para siempre la naturaleza del Vaticano. No satisfecha con manipular papas desde las sombras, decidió que había llegado el momento de ejercer el poder directamente. Su estrategia era tan brillante como diabólica: casarse con el hombre más poderoso de Roma y convertir el papado en una monarquía hereditaria bajo su control total. Su elección recayó en Guy de Toscana, rey de Italia, un hombre cuyo poder militar podría garantizar la supremacía política que Marosia necesitaba. Sin embargo, Guy ya estaba casado, un obstáculo menor para una mujer que había ordenado asesinatos y manipulado elecciones papales. El rey de Italia murió misteriosamente poco después de conocer a Marosia, en circunstancias que muchos historiadores consideran altamente sospechosas. Con Guy fuera del camino, Marosia se casó con su hermano Hugo de Provenza, consolidando una alianza que la convertía en la mujer más poderosa de Europa. Su plan maestro era simple: su hijo Juan XI, ya papa, legitimaría su poder temporal, mientras que ella ejercería control real tanto sobre los asuntos espirituales como políticos del mundo cristiano occidental. Pero Marosia había subestimado a otro de sus hijos, Alberico II. Este joven, fruto de su primer matrimonio con Alberico y de Spoleto, había crecido observando las manipulaciones de su madre con una mezcla de admiración y repulsión. Cuando Marosia anunció públicamente su intención de convertir Roma en una monarquía hereditaria familiar, Alberico II decidió que había llegado el momento de actuar.
En el año 932, durante una celebración en el castillo de San Angelo, Alberico II orquestó un golpe de Estado que cambiaría el curso de la historia vaticana. Sus soldados arrestaron a su padrastro Hugo de Provenza, quien logró escapar, y encerraron a su propia madre en una torre, donde permanecería hasta su muerte. El joven de apenas 22 años había derrocado a la mujer más poderosa de su época. Alberico II no se detuvo ahí. Tomó el control de Roma y, por primera vez en décadas, separó el poder temporal del espiritual. Su hermano siguió siendo papa, pero bajo la estricta supervisión de quien ahora se llamaba a sí mismo príncipe y senador de todos los romanos. Durante 22 años, Alberico II gobernó Roma con mano de hierro, pero con una diferencia crucial respecto al régimen de su madre. Alberico II había logrado lo imposible: restaurar cierto orden al caos que había sumido al Vaticano durante la pornocracia. Sin embargo, su método para mantener el control reveló aspectos aún más oscuros del poder papal. Durante sus 22 años de gobierno, estableció una red de espionaje y control que convertiría al Vaticano en una de las organizaciones de inteligencia más sofisticadas de la época medieval. A diferencia de su madre Marozia, quien gobernaba a través de la seducción y la manipulación personal, Alberico II comprendió que el verdadero poder residía en la información. Estableció una red de informantes que se extendía por toda Europa, utilizando la estructura de la Iglesia Católica como el sistema de comunicación perfecto. Los monjes, sacerdotes y obispos se convirtieron, conscientemente o no, en espías que reportaban todo tipo de información política, económica y militar. Esta red no solo recopilaba información, también la manipulaba. Alberico II fue pionero en lo que hoy conoceríamos como guerra psicológica, difundiendo rumores, creando crisis falsas y orquestando eventos que favorecían sus intereses. Los milagros aparentemente espontáneos, las visiones proféticas y hasta las apariciones divinas comenzaron a ocurrir con una frecuencia sospechosa en lugares estratégicamente importantes. Pero quizás lo más inquietante de todo era su biblioteca secreta. En los subterráneos del Vaticano, Alberico II había comenzado a recopilar textos que la Iglesia oficial consideraba heréticos o peligrosos. Manuscritos gnósticos, tratados alquímicos, textos árabes sobre matemáticas y astronomía, e incluso copias de obras clásicas que se creían perdidas para siempre. Esta biblioteca clandestina se convertiría en la semilla de lo que siglos más tarde sería una de las colecciones de conocimiento oculto más importantes del mundo. Cuando Alberico II sintió que se acercaba su muerte en 954, tomó una decisión que combinaría su genio político con su ambición familiar. En su lecho de muerte, obligó a los nobles romanos a jurar que su hijo Octaviano sería elegido papa cuando llegara el momento. Pero Octaviano no era un niño piadoso destinado a la vida religiosa. Era un joven de 18 años conocido por su violencia, su lascivia y su completo desprecio por todo lo sagrado. Su elección como Papa Juan XII inauguraría una era de escándalos que harían parecer virtuosa la pornocracia de su abuela. Juan XII se convirtió en papa a los 18 años, pero su elección no fue el resultado de la piedad o la sabiduría, sino de la ambición política de su padre moribundo. Desde el momento en que ocupó la silla de San Pedro, quedó claro que el Vaticano había caído en manos de alguien que veía el papado como su parque de diversiones personal, no como una responsabilidad sagrada. Los cronistas de la época describen a Juan XII como un joven de belleza extraordinaria, pero de carácter completamente corrompido. Convertía las ceremonias religiosas en orgías, nombraba cardenales a cambio de favores sexuales y utilizaba los tesoros del Vaticano para financiar sus excesos. Pero lo más perturbador de todo era su aparente fascinación con el ocultismo y las prácticas paganas. En los archivos secretos del Vaticano, que su padre Alberico II había comenzado a compilar, Juan XII encontró textos que despertaron su curiosidad mórbida. Comenzó a experimentar con rituales que combinaban elementos cristianos con prácticas mágicas ancestrales. Sus aposentos privados se llenaron de símbolos esotéricos, amuletos paganos y objetos cuyo propósito solo él conocía. Los rumores sobre estas prácticas se extendieron por toda Roma como un incendio. Se decía que Juan XII invocaba al diablo durante las misas privadas, que utilizaba cálices sagrados para pociones mágicas y que había establecido un templo secreto en los subterráneos del Vaticano donde practicaba rituales prohibidos. Aunque muchos de estos relatos pueden haber sido exagerados por sus enemigos políticos, el hecho de que surgieran tantas historias similares sugiere que algo muy perturbador estaba ocurriendo en el corazón de la cristiandad. La situación se volvió tan escandalosa que el emperador Otto decidió intervenir. En 963, marchó sobre Roma con un ejército y exigió que Juan XII fuera juzgado por un concilio eclesiástico.
Las acusaciones fueron devastadoras: sacrilegio, adulterio, incesto, invocación de demonios y traición a la Iglesia. Sin embargo, Juan XII no se presentó a defenderse. En su lugar, huyó de Roma llevándose consigo los tesoros papales más valiosos. Pero su huida no fue el final de la historia. En el exilio, Juan XII comenzó a planear algo que habría destruido para siempre la estructura de la Iglesia Católica. Juan XII murió misteriosamente en 964, a los 27 años, en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas. Algunos dijeron que fue asesinado por el esposo de una de sus amantes, otros sostenían que había sido envenenado por agentes del emperador Otto I. Pero la versión más inquietante, susurrada en los pasillos vaticanos durante siglos, sugería que había muerto durante uno de sus rituales ocultos, víctima de las fuerzas oscuras que había intentado controlar. Con su muerte, el Vaticano comenzó lentamente a recuperar cierta estabilidad, pero las semillas que él y sus predecesores habían plantado continuaron creciendo en secreto. La biblioteca oculta de Alberico II se expandió durante los siglos siguientes, convirtiéndose en un repositorio de conocimientos prohibidos que atraía a estudiosos, alquimistas y místicos de toda Europa. Durante el Renacimiento, esta colección secreta se convirtió en una fuente invaluable para artistas y pensadores que buscaban redescubrir la sabiduría antigua. Miguel Ángel, al pintar el techo de la Capilla Sistina, tuvo acceso a textos gnósticos y cabalísticos que influyeron profundamente en su obra. Las figuras que creó no eran simplemente representaciones bíblicas, sino símbolos complejos que combinaban cristianismo con filosofías herméticas ancestrales. La red de espionaje establecida por Alberico II evolucionó hasta convertirse en uno de los sistemas de inteligencia más sofisticados del mundo. Los nuncios apostólicos no solo eran embajadores religiosos, sino también agentes que recopilaban información estratégica para el Vaticano. Esta red invisible se extendió por todos los continentes, creando una tela de araña de influencia que perdura hasta nuestros días. Pero quizás el legado más misterioso de aquellos papas oscuros sea la transformación del propio Vaticano en algo más complejo que una simple sede religiosa. Bajo sus calles empedradas, en cámaras que pocos han visto, se conservan secretos que conectan el pasado etrusco con el presente cristiano, pasando por los horrores del circo de Nerón y los escándalos de la pornocracia. Hoy, cuando el Papa Leo XIV gobierna desde la misma silla que ocuparon santos y pecadores, el Vaticano sigue siendo un lugar donde lo sagrado y lo profano se entrelazan de maneras imposibles de desentrañar completamente. Los misterios que comenzaron con los etruscos continúan evolucionando, esperando a que alguien sea lo suficientemente valiente como para revelar toda la verdad. ¿Te ha fascinado este viaje por los misterios más oscuros del Vaticano? Si quieres descubrir más secretos históricos que te dejarán sin aliento, no olvides dar like a este contenido y suscribirte a nuestro canal. Cada semana revelamos historias que han permanecido ocultas durante siglos. La historia real es mucho más impactante que cualquier ficción.